Imagina un lago completamente inmóvil. Un espejo sin viento, sin olas, sin vida aparente. Ahora imagina que, bajo esa capa tranquila, algo respira. No un pez. No un animal común. Algo cuya respiración es tan lenta y tan profunda que tarda horas en completarse. Algo que ni la ciencia moderna ha podido clasificar, porque los que lo han visto no vivieron lo suficiente para describirlo. Ahora respóndeme, sin intentar mentirte. ¿De verdad crees que conoces todas las criaturas que comparten este planeta contigo? ¿Y si te dijera que en los últimos 1000 años, en lagos repartidos desde Islandia hasta Patagonia, testigos han descrito seres tan inexplicables que parecen arrancados de otro mundo? ¿Y si hubiera pruebas, restos, huesos, tejidos, crónicas, informes militares, fotografías antiguas, que confirman que estos seres son reales? Y aún peor. ¿Y si estas criaturas no fuesen independientes, sino simplemente partes, fragmentos, de algo más antiguo, más grande, más profundo? Algo que duerme bajo la tierra desde antes de que existiera la primera piedra tallada. Algo que ha empezado a despertar. Si aún estás aquí, es porque estás preparado para escuchar lo que la mayoría de la humanidad jamás debería saber. Bienvenido a un archivo que nunca debió abrirse. La mirada omnisciente. No hay narrador presente. No hay cronista vivo. No existe un humano que haya visto todo lo que estás a punto de escuchar. Esta historia solo puede ser contada por alguien que no tenga tiempo, cuerpo ni frontera. Por una voz que observa, desde arriba y desde abajo, desde el inicio de los primeros lagos hasta las últimas gotas caídas en este siglo. Una voz omnisciente que no pertenece a ningún pueblo ni a ninguna era. Una voz que ha visto los lagos formarse. Y ha visto lo que quedó atrapado dentro de ellos. Porque el agua no es solo agua. El agua es memoria. El agua es archivo. El agua es tumba. Y el agua es puerta. Y todas las criaturas que emergen de ella llevan siglos tratando de decirnos lo mismo. No estáis solos. Pero el mensaje que viene después es mucho peor. Nunca lo estuvisteis. El origen del enigma, donde nace el miedo. Antes de los humanos, antes de las ciudades, antes incluso de los árboles, el planeta estaba cubierto por océanos internos, mares subterráneos que se extendían bajo la corteza como venas de un cuerpo gigantesco. Con el tiempo, parte de esas cámaras colapsaron. El agua ascendió. Y los lagos nacieron. Pero lo que vivía en esas cámaras también ascendió con el agua. La mayoría murió al llegar a un mundo que no les pertenecía. Pero algunos sobrevivieron. Algunos se adaptaron. Algunos esperaron. Lagos como Lagarfljord, Brosno, Tianchi, Payete o Nahuel Huapi no son simples acumulaciones hídricas. Son grietas. Fallas. Respiraderos de un ecosistema subterráneo que jamás debió conectarse con la superficie. La humanidad, en su arrogancia, los considera lugares de calma. Pero bajo esa calma, una verdad antigua continúa latiendo. Los lagos son pozos donde el mundo de abajo se filtra hacia arriba. Un mundo oscuro. Un mundo sin luz. Un mundo donde la vida tomó formas que para la mente humana resultan incómodas, antinaturales, casi blasfemas. Entre esas formas, algunas consiguieron adaptarse lo suficiente como para ascender durante noches de tormenta, sismos, deshielos o cuando los ciclos geológicos se alinean. Y el resultado son las criaturas que veremos en esta historia. Criaturas que no deberían existir aquí. Pero que existen. Y cada una trae consigo un fragmento del lugar de donde provienen. Y todas, sin excepción, están conectadas a un mismo origen. Aunque nadie aún lo sabe. La mirada que es previa a todas las crónicas. Las leyendas no nacen de la nada. Surgen cuando seres humanos, temblando de frío en la ribera de un lago, ven algo que su cerebro no comprende. Surgen cuando un pescador desaparece sin que haya oleaje. Cuando un niño señala la orilla y asegura que algo se movió aunque nadie más lo vio. Cuando un anciano, a punto de morir, confiesa que un cuerpo gigantesco pasó bajo su barca y él decidió callar para no volverse loco. Surgen cuando el agua entrega un cadáver que no pertenece a ninguna especie catalogada. Surgen cuando los biólogos admiten que ciertos restos no deberían existir. Y cuando los gobiernos se apresuran a retirarlos.
Lo que llamamos monstruos lacustres no es folclore. Es biología prohibida. Es zoología de lo imposible. Es el rastro visible de un ecosistema que vive bajo nuestros pies, oculto, presionado por kilómetros de roca, esperando pacientemente los momentos en que el mundo superior baja la guardia. La humanidad, sin saberlo, habita sobre un techo extremadamente frágil. Y a veces, ese techo se agrieta lo suficiente para dejar escapar algo. A veces un fragmento. A veces un cuerpo completo. A veces una criatura en busca de alimento, o de territorio, o simplemente de aire. A veces, las peores veces, deja escapar un mensaje. Pero hasta ahora, nunca había dejado escapar un signo inequívoco del origen común de todos ellos. Ese signo va a revelarse. Pero antes de llegar a él, debemos descender al agua negra como un dios omnisciente que todo lo ve, y observar cada una de las criaturas que han surgido de estos lagos. Cada una representa una pieza. Cada una es una pista. Cada una indica una dirección. Y juntas forman una respuesta que ningún ser humano está preparado para escuchar. Pero tú. Escucharás. El primer latido, los lagos que despiertan. Mira un mapa del planeta. De todos los continentes. De todas las naciones. De todos los climas. Algo curioso sucede. Las leyendas y avistamientos de criaturas lacustres no están dispersos al azar. Hay un patrón. Un cinturón invisible que recorre zonas montañosas, regiones volcánicas, fallas tectónicas, fisuras geológicas y áreas donde las aguas profundas no tienen fondo real, sino un descenso que desaparece del radar y sigue hacia cavidades subterráneas. Lagos sin fondo. Lagos que tragan objetos. Lagos donde los cadáveres nunca flotan. Lagos que se calientan inexplicablemente sin actividad volcánica. Lagos cuyo hielo resonó con golpes desde abajo. Lagos donde se han visto ojos. No ojos humanos. Ni de animal. Sino ojos demasiado grandes, demasiado antiguos, demasiado inteligentes. La ciencia intenta explicarlo. Movimientos de bolsillos de gas. Ondas de calor. Migraciones desconocidas. Errores ópticos. Pero estas explicaciones no se sostienen cuando se colocan unas junto a otras. ¿Cómo puede haber una criatura plateada de 15 metros en Tianchi? Una serpiente helada en Lagarfjord. Un reptil dentro de una ballena en el Pacífico. Un anfibio cadáver en Payete. Un dragón en Brosno. Y humanoides en Patagonia. ¿Y todas compartir ciertos rasgos anatómicos en común? La respuesta, desde el punto de vista omnisciente, es simple. No son criaturas distintas. Son adaptaciones de un mismo origen biológico. Se parecen entre sí como las manos, los dedos y los tendones se parecen dentro de un mismo cuerpo. Cada criatura es solo un órgano. Una extensión. Una parte. ¿Y si existen partes? El cuerpo debe seguir en alguna parte también. Un cuerpo enterrado en un mundo oscuro donde la luz nunca llega. Un cuerpo gigantesco, paciente y ancestral. Un cuerpo al que todas estas criaturas regresan. Un cuerpo que ha empezado a moverse. Pero todavía no hemos llegado a él. Antes, debemos explorar cada una de sus sombras vivientes. Porque las sombras cuentan la historia del objeto que las proyecta. Y estas sombras nacen de algo tan grande que la mente humana preferiría no imaginarlo. Ahora comenzaremos con las criaturas visibles. La primera es la más fría. La más silenciosa. La más paciente. La serpiente que nunca muere. La serpiente que aprendió a esperar. La serpiente que no es una serpiente. Las criaturas, apariciones, restos, testimonios y el hilo invisible. Lagarfjord Sormurin, la serpiente que habita el hielo antiguo. No hay viento en el lago Lagarfjord. No suele haberlo. El agua se mantiene tensa, inmóvil, como si respirara contra su voluntad. Quien observa la superficie en invierno siente algo muy extraño, la impresión de que el aire mismo está detenido, de que el tiempo solo avanza fuera de ese valle helado. Es aquí donde, desde hace siglos, los habitantes de la zona han visto a la criatura a la que llaman Lagarfjord Sormurin. Los testigos describen una forma larga, ondulante, tan pálida que parece casi transparente. Pero no es su tamaño lo que más aterra,
aunque algunos aseguran que supera los 10 metros, sino su movimiento, lento, antinatural, como si no se desplazara por el agua, sino a través de ella. Como si el agua no fuera un medio, sino una extensión de su cuerpo. En 1345 aparece el primer relato registrado. Un escriba menciona una cuerda viviente que se enrolla y desenrolla bajo la superficie, como si tratara de medir el lago. Ese detalle es importante, como si tratara de medir. Porque el Lagarfjord Sormurin no parece cazar. No parece huir. No parece alimentarse. Parece inspeccionar. Los ancianos del lugar lo saben. No temen a la criatura en sí. Temen lo que su presencia anuncia. Cada vez que el serpenteo pálido aparece, el hielo del lago se agrieta, los animales domésticos actúan con inquietud y las aguas profundas se enfrían a velocidades imposibles. Es un fenómeno que desconcierta a los científicos. La temperatura del lago cae entre 2 y 3 grados en cuestión de minutos, como si algo gigantesco absorbiera el calor desde el fondo. En 1963, un equipo de geólogos detectó una estructura cilíndrica de más de 30 metros moviéndose lentamente en el radar submarino. La señal desapareció al día siguiente. Nunca volvió a registrarse. Pero la pregunta permanece. Si Lagarfjord Sormurin es solo un fragmento, ¿qué es lo que provoca ese descenso súbito de temperatura? ¿Y qué es exactamente lo que está midiendo, buscando o recordando? Porque esta criatura no actúa como un animal. Actúa como una extremidad. Una antena. Un sensor biológico. Una parte de un todo mayor. Un todo que, desde esta perspectiva omnisciente, comienza a vislumbrar. Tianchi Zwigi, los seres plateados. Del lago Tianchi. Mientras la criatura islandesa se mueve en la calma gélida, lo que ocurre en Asia es distinto. Más violento. Más organizado. El lago Tianchi, en la frontera montañosa entre China y Corea del Norte, es uno de los lugares más aislados del planeta. Sus aguas son tan puras que reflejan el cielo como una placa de metal. Sus profundidades, sin embargo, esconden una oscuridad tan densa que ningún instrumento ha podido trazar un mapa completo del fondo. Aquí, a diferencia de Lagarfjord, los seres no emergen solos. Los testimonios hablan de criaturas plateadas que ascienden en grupos. 10, 12, incluso 15 individuos moviéndose al unísono. Su piel brilla incluso sin luz, como si reflejara algo interior. Sus cabezas son alargadas, con ojos abultados capaces de captar la mínima partícula luminosa. Sus cuerpos, flexibles, parecen construidos para desplazarse a gran profundidad, donde la presión aplasta huesos humanos como papel mojado. Pero hay un detalle universal entre los que los han visto. Los seres se mueven de manera perfecta, sincronizada, como si compartieran la misma mente. No es una manada. No es un grupo de caza. Es una unidad. Como si cada uno fuese una célula de un organismo mayor, realizando una tarea específica en una misión común. En 1962, un grupo militar chino afirmó haber visto 15 criaturas rodeando una zona concreta del lago, moviéndose en círculo como si trataran de sellar o proteger algo. Horas después, un pequeño terremoto sacudió la región. Las criaturas desaparecieron. El agua se volvió turbia durante días. Y lo más extraño. El nivel del lago subió 74 centímetros en cuestión de minutos. Como si algo gigantesco hubiera cambiado de posición bajo la corteza. El gobierno cerró el área. Pero desde arriba, desde esta mirada omnisciente que lo observa todo, la conexión es evidente. Los seres plateados no estaban cazando. Estaban conteniendo. Como guardianes biológicos enviados por algo mayor. Cadborosaurus el hallaz. Go que no quisieron que vieras. El tercer fragmento en este rompecabezas emerge no de un lago, sino de una ballena. Año 1937. Una ballena hembra es arponeada y arrastrada a una factoría ballenera en la Columbia Británica. Al abrir su estómago, los trabajadores encuentran algo que no deberían haber encontrado. Un cuerpo reptil lacustre perfectamente intacto. 3,7 metros de longitud, cuello delgado y flexible, ojos enormes, adaptados a la oscuridad, mandíbula estrecha, piel gelatinosa pero resistente. El animal parecía vivo. Recién muerto. Sin signos de descomposición. Los marineros lo fotografiaron.
Los biólogos lo midieron. Y 2 días después, el cuerpo desapareció. Las notas desaparecieron. Los informes desaparecieron. Solo quedó un dibujo en tinta. Una silueta. Y esa silueta coincide con descripciones medievales encontradas a miles de kilómetros de distancia. Coincide también con restos parciales hallados en 1997 en un lago remoto de Alaska. Y con fragmentos cartilaginosos encontrados en Siberia. No se trata de una especie aislada. No se trata de un fósil viviente. Se trata de la misma forma anatómica repetida en distintos lugares del planeta, como si una plantilla biológica se replicara bajo condiciones específicas. Pero la pregunta clave es: ¿cómo acabó uno de estos seres en el interior de una ballena? La mirada omnisciente lo sabe. El ser no era un pez que la ballena comió. La criatura venía desde abajo. Desde un canal subterráneo que conectaba con cavidades oceánicas profundas. La ballena estuvo en el lugar equivocado. La criatura no ascendió sola. Fue expulsada. Expulsada por algo mucho más grande. Algo que se movió en la oscuridad y la presión del fondo, empujando cuerpos, fragmentos, restos. Un movimiento reflejo. Una exhalación. Un latido. En aquel instante, el gigantesco habitante del mundo profundo movió ligeramente una parte de su cuerpo. Y esa parte liberó al Cadborosaurus. Un patrón empieza a formarse. 3 criaturas. 3 lugares. 3 comportamientos distintos. Pero bajo la visión total, desde esta mirada que observa sin límites, algo clarísimo aparece. Los 3 seres evitan zonas cálidas, los 3 emergen en momentos de actividad sísmica, geomagnética o volcánica, los 3 muestran rasgos anatómicos comunes. Ojos preparados para la oscuridad total, piel resistente a presiones extremas, articulaciones imposibles para especies terrestres, estructuras corporales que parecen diseñadas para moverse en túneles acuáticos estrechos. Y lo más importante. Los 3 actúan como fracciones. Como si ninguno fuera un organismo completo. Lagarfljot Sormurin mide. Tianchi protege. Cadborosaurus es expulsado. 3 funciones distintas. 3 comportamientos coordinados. 3 formas de un mismo propósito biológico. Y si existen sensores, guardianes y fragmentos expulsados. Tiene que existir un organismo madre. Una entidad matriz. Una criatura tan grande que nunca ha podido emerger por completo. Una que duerme bajo la corteza del mundo. Pero todavía quedan piezas por revelar. Fragmentos que completarán el mosaico. Y los más oscuros aún están por llegar. Las criaturas intermedias, entre la vida, la muerte y el fondo de el mundo. Sarlie, lo que flotaba y no debería haber estado vivo. En el lago Payette, Idaho, la historia no comienza con un avistamiento. Comienza con un sonido. Un solitario golpe en la superficie del agua, un eco profundo, demasiado profundo, que se repite 3 veces cada invierno desde hace más de un siglo. Los habitantes de la zona lo llamaban del toque del gigante. Un sonido hueco, como si un colosal corazón latiera desde el centro del lago. Luego aparecieron los testigos. Relataban ver algo que, a varios metros bajo la superficie, se movía lentamente, como flotando. Como un cadáver suspendido. Pero que, de vez en cuando, daba un giro de forma súbita. Demasiado rápido para estar muerto. Demasiado lento para parecer vivo. Lo bautizaron como Sarlie. Los pescadores lo describían como una criatura pálida, grisácea, con una mandíbula curva y un cuerpo segmentado, hinchado como si hubiera absorbido agua durante días. Pero lo que más les inquietaba era esto. Los ojos. No tenían brillo, ni reflejo, ni reacción a la luz. Eran ojos vacíos. En 1920, tras una oleada de desapariciones de botes pequeños, las autoridades organizaron una búsqueda militar. No encontraron a Sarlie completo. Pero sí hallaron restos. Fragmentos de tejido fibroso, como piel de anfibio endurecida. Hebras musculares enormes, pero atrofiadas. Y un corazón. El corazón. El órgano era gigantesco, del tamaño de un balón, envuelto en una membrana espesa. Pero no estaba en descomposición.
No estaba muerto. Parecía inactivado. Como si hubiera estado diseñado para funcionar con otro tipo de fluido, otro tipo de cuerpo, otro tipo de entorno. Y la pregunta cayó como un rayo entre los científicos. ¿Era un corazón que pertenecía a Sarlie, o Sarlie era simplemente el recipiente en el que ese corazón viajaba? La respuesta, desde una mirada total, es perturbadora. Sarlie no es una criatura completa. Es un contenedor biológico. Una cápsula. Un órgano autónomo desprendido de algo mayor. Como una costra viviente. Como una parte destinada a desprenderse. Como un vestigio de un organismo enorme que muda fragmentos de sí para liberar presión interna. Sarlie es, en esencia, un pedazo descartado de un cuerpo más grande. Un eco anatómico. Una sombra con forma de vida. Pero o la vida como la conocemos. Brosnia, el dragón que no era un dragón. A miles de kilómetros, en Rusia, existe un lago antiguo, rodeado de historias medievales, supersticiones y desapariciones inexplicables, el lago Brosno. Quienes viven cerca han transmitido una misma advertencia durante generaciones. No acerques tus pasos a la orilla cuando el viento esté quieto. Si el agua no se mueve, es que el dragón está respirando. Los relatos describen un ser gigantesco, con la cabeza alargada, un cuello inmenso, dientes curvados y un cuerpo que jamás se ve por completo. Siempre emergen solo fragmentos, el lomo, la cabeza, la cola, como si el resto permaneciera escondido en la oscuridad. Brosnia, lo llaman. Dicen que puede engullir un bote. Dicen que arrastra animales. Dicen que el agua cambia de color cuando se mueve. Pero lo más inquietante no son los avistamientos. Son los hallazgos. En 1998, un grupo de buzos descendió a zonas profundas del lago. A 46 metros encontraron algo que no debería estar allí. Una huella. Una huella profunda, perfecta. Un surco que atravesaba el fondo del lago como si algo colosal se hubiese arrastrado lentamente, presionando el barro de manera uniforme. No era la marca de una criatura acuática común. Era la marca de un organismo enorme, con un cuerpo flexible y articulado, capaz de desplazarse por la arcilla como una serpiente gigantesca, pero demasiado pesado para flotar libremente. A pocos metros se encontraron fragmentos óseos. Vértebras. Pero no vértebras de un pez, ni de un reptil terrestre, ni de un mamífero. Eran huesos livianos, huecos, diseñados para soportar una presión extraordinaria sin romperse. Como huesos de criaturas que viven entre capas de agua comprimidas por kilómetros de roca encima. ¿Y lo más perturbador? Esas vértebras coincidían anatómicamente con las del supuesto Cadborosaurus hallado dentro de la ballena en 1937. Miles de kilómetros. Ecosistema distinto. Clima distinto. Época distinta. Y sin embargo, la misma estructura. La mirada omnisciente lo confirma. No son especies diferentes. Son manifestaciones de una misma raíz biológica que emerge y se repliega según ciclos que la humanidad jamás ha sabido interpretar. Brosnia no es un dragón. Es una pieza mayor. Un eslabón de un organismo superior. Un fragmento articulado de un cuerpo titánico que reposa bajo las capas del mundo. Los humanoides de Patagonia, los hijos del primer abismo. No todos los seres lacustres emergen arrastrándose. Algunos, caminan. En la Patagonia, durante décadas, exploradores, científicos y habitantes rurales han descrito la misma aparición. Seres altos, delgados, de piel gris azulada, completamente mojados incluso en días secos. Sin cabellos. Sin expresión facial. Con movimientos inquietantemente suaves. Pero quebrados cuando se aceleran. Como si sus articulaciones no estuvieran diseñadas para la gravedad de la superficie. Los llaman los hijos del primer abismo. Se les ve al amanecer, quietos en la orilla de lagos australes. Siempre mirando hacia el agua, nunca hacia quienes los observan. No huyen. No atacan. No comen. No vocalizan. Solo miran. Y ese acto simple, mirar, se convierte en el fenómeno más perturbador de todos. Porque un humano se mueve. Un animal reacciona.
Un depredador vigila. Pero estos seres solo observan el lago como si esperaran instrucciones. Como si escucharan algo que nosotros no podemos oír. Algunas noches, los habitantes escuchan golpes profundos, un eco metálico que resuena en el fondo del lago. Justo entonces, los humanoides se alinean. No uno. No dos. Decenas. De pie, rígidos como postes. Observando. Esperando. Como si fueran centinelas biológicos. Como si su función fuese vigilar algo que yace bajo el agua. ¿Y si estos seres están mirando hacia abajo? ¿Qué hay ahí? Manipogo y Nahuelito, sombras gemelas de los lagos del sur. A ambos lados de la cordillera, en Canadá y Argentina, existen dos seres casi idénticos. Manipogo Nahuelito. Las descripciones se asemejan demasiado como para ser coincidencia. Un cuello largo, una cabeza pequeña, un lomo arqueado, movimientos ondulantes no propios de mamíferos, ojos que brillan sin luz. Lo más sorprendente llega con los análisis modernos. En 2015, un equipo de investigadores argentinos descubrió restos en una cueva inundada en el Nahuel Huapi. Fragmentos de cartílago. Vértebras. Tejidos secos pero intactos. Cuando los compararon con muestras de ADN de especies conocidas, los resultados fueron desconcertantes. No cuadraban con ninguna rama del árbol evolutivo moderno. Pero sí presentaban patrones similares a tejidos hallados en el lago Brosno y restos asociados al Cadborosaurus. 3 continentes. 3 épocas. 3 condiciones climáticas completamente distintas. Y, sin embargo, la misma biología base. Es como si la naturaleza hubiese copiado y pegado un mismo diseño reiteradamente en puntos del planeta que no tienen ninguna relación superficial. Pero la mirada omnisciente lo sabe. No es copia. No es clon. No es coincidencia. Es progenie. Es descendencia de un linaje oculto. Es variación de un patrón original. Y las variantes emergen cuando el fondo del mundo se agita. Las piezas ya encajan. Tenemos el sensor del frío, la Garflhot Sormurin, la unidad protectora, los seres plateados del Tianchi, el fragmento expulsado, Cadborosaurus, la cápsula orgánica, Sarli, el eslabón articulado, Brosnia, los guardianes de la orilla, humanoides de Patagonia, las sombras gemelas, Manipogo y Nahuelito. Cada criatura cumple una función distinta. Cada una responde de forma única a los movimientos sísmicos y magnéticos del subsuelo. Cada una se activa en momentos concretos de actividad. No son individuos sueltos. No son especies aisladas. Son órganos. Órganos de algo más grande. Órganos que el planeta lleva siglos viendo sin comprender. Cada una ha sido interpretada como monstruo. Pero ninguna es el verdadero monstruo. El monstruo está debajo. Y en la parte 4 revelaremos lo que todas estas criaturas ocultan. El organismo matriz, el durmiente, la entidad ancestral, cuyo despertar podría cambiarlo todo. El durmiente, lo que se esconde bajo todos los lagos. La conexión final, la vida que no debería existir. Desde el principio, tú y yo hemos visto fragmentos. Sombras. Restos. Cuerpos rotos, estructuras abandonadas, ojos que emergen y desaparecen, criaturas que parecen copias de otras, cuerpos que no encajan en ningún árbol evolutivo. Pero ahora, desde esta mirada omnisciente que observa todas las capas del planeta, podemos ver la verdad completa. Ninguna de estas criaturas es la especie original. Todas ellas, sin excepción, son órganos desprendidos, extensiones biológicas, ramas secundarias de un linaje que no vive en la superficie, sino bajo ella. Durante milenios, los humanos han interpretado avistamientos aislados como si se trataran de diferentes monstruos lacustres. Pero los monstruos lacustres nunca fueron monstruos independientes. Fueron señales. Mensajes biológicos. Ecos del mismo origen. La Garflhot Sormurin, Tianchi, Brosnia, Nahuelito, los humanoides, los fragmentos encontrados dentro de ballenas, los cartílagos imposibles, las vértebras huecas, las sombras del sur, el corazón de Sarlie. Todos cumplen funciones diferentes. Todos se activan en momentos distintos. Todos responden al mismo estímulo profundo.
El estímulo de un organismo que sueña debajo del mundo. Y está empezando a despertar. El mapa oculto en los lagos. Imagina el planeta como un cuerpo. Las placas tectónicas como huesos. Los ríos como arterias. Los océanos como pulmones. ¿Y los lagos? Los lagos son las ventanas biológicas. Los puntos débiles. Los lugares donde la corteza es más delgada. Las grietas donde el mundo superior y el mundo inferior se casi tocan. Los lagos no están distribuidos al azar. La mayoría se encuentran en zonas de fallas de actividad sísmica, de cadenas montañosas fracturadas, de antiguos cráteres, de dislocaciones geológicas que conectan con cámaras más profundas. Allí, mucho más abajo de lo que la ciencia puede medir, existe una red de túneles y cámaras llenas de agua negra, un océano interno que no recibe luz, que no conoce el tiempo, que no pertenece al mundo de arriba. En esas cámaras se esconde el origen. Un organismo colosal. Una entidad inmensa. Una criatura tan antigua que el concepto de millones de años apenas roza la superficie de su edad real. Lo llaman en antiguas tablillas olvidadas y en manuscritos prohibidos. El durmiente del agua profunda. Y ahora lo vamos a ver. El durmiente, el organismo matriz. No tiene forma definida. Porque la forma humana es una limitación. La mente humana necesita bordes. Necesita extremidades. Necesita siluetas. Pero el durmiente no funciona así. Es una masa viva, articulada, segmentada, organizada en capas y órganos que se mueven con ritmos distintos. No es un pez. No es un anfibio. No es un reptil. No es un mamífero. Es anterior a todas esas clasificaciones. Es vida, antes de la vida tal como la conocemos. Su cuerpo es tan gigantesco que ningún lago podría contenerlo en su totalidad. Por eso solo envía fragmentos hacia arriba. Sensores biológicos, como la Garfl-Hot-Sormurin, unidades de defensa coordinada, como los seres de Tianchi, fragmentos expulsados, como Cadborosaurus, órganos desechados, como Sarlie, extremidades segmentadas, como Brosnia, centinelas anfibios, como los humanoides de Patagonia, proyecciones adaptativas, como Manipogo y Nahuelito. Cada criatura es como un dedo que emerge cuando un gigante duerme bajo la arena. Una exhalación. Un reflejo fisiológico. Un pedazo de un cuerpo mayor que se ajusta, se mueve, se estira. Y cuando ese cuerpo se despereza, los lagos cambian. Los humanos lo ven como terremotos. Como grietas. Como sismos. Como migraciones extrañas. Como animales muertos. Pero es más simple. El durmiente ha cambiado de postura. Señales del despertar. Durante siglos, el durmiente ha permanecido en suspensión. Un letargo biológico tan profundo que su metabolismo entero se ralentiza hasta el extremo. Pero los últimos 100 años han mostrado signos inquietantes. 1. Aumento de avistamientos en todos los continentes. Nunca antes hubo tantos informes simultáneos. 2. La aparición de restos frescos. Tejidos que no deberían existir fuera de ambientes extremos. 3. Sincronización de comportamientos entre criaturas. Emergen en grupos. Actúan como células del mismo cuerpo. 4. Señales sísmicas rítmicas. En muchos lagos profundos se han registrado pulsaciones. Golpes distantes. Como latidos. El mundo cree que son fallas geológicas. Pero la mirada omnisciente sabe lo que son. El corazón del durmiente ajustando su ritmo. 5. Cambios en la temperatura del agua. Lagos que se enfrían sin explicación. Lagos que se calientan en cuestión de minutos. Son exhalaciones y contracciones. Movimientos internos del organismo. 6. Auge de fenómenos magnéticos. Algo enorme bajo tierra está afectando campos y brújulas. Los científicos lo atribuyen al núcleo del planeta. Pero no es el núcleo. Es un cuerpo vivo. Un cuerpo gigantesco. Un cuerpo despertando. La naciente consciencia cuando el durmiente comienza a notar la superficie. Aquí llega el momento más inquietante de la historia. Durante miles de años,
El durmiente no supo de la existencia de la humanidad. No porque fuese ignorante, sino porque éramos demasiado pequeños para ser detectados por su conciencia lenta y profunda. Imagina un gigante dormido. Los insectos que caminan por su piel no significan nada para él. Pero si despierta, los siente, los oye, los distingue, los reconoce. Eso está ocurriendo ahora. La humanidad dejó de ser un zumbido lejano para convertirse en algo que perturba la superficie. Nuestras vibraciones. Nuestras infraestructuras. Nuestros ruidos sísmicos. Nuestra manipulación de las aguas profundas. El durmiente ha empezado a notar los movimientos de las criaturas superiores. Y algunos fragmentos suyos, los humanoides, han comenzado a observarnos. La orilla ya no es solo una frontera. Es un umbral. Un punto de contacto. Un lugar donde dos mundos se reconocen por primera vez. Y ese reconocimiento no es casualidad. Es preludio. Es anuncio. Es el signo de que algo más grande va a ocurrir. La verdad que ningún humano debería saber. Ahora que conoces las piezas, puedo decirlo. Todas estas criaturas no son monstruos. Ni aberraciones. Ni errores evolutivos. Son mensajeros biológicos. Son órganos funcionales. Son partes vivas de un cuerpo mayor. El durmiente está cambiando de postura. Y cuando termine de hacerlo, los lagos perderán sus fondos, las orillas temblarán, las aguas profundas se elevarán y las criaturas que hemos visto durante siglos saldrán a la superficie no como fragmentos, sino como cuerpos completos. Los humanos no sabremos cómo reaccionar. Intentaremos catalogarlo. Intentaremos comprenderlo. Pero no se puede comprender algo que existía antes que el concepto de comprensión. La única verdad es esta. El durmiente del agua profunda se está despertando. No para atacar. No para destruir. No para invadir. Se está despertando porque todo ser vivo despierta. Y cuando lo haga, lo que llamamos mundo dejará de ser el mismo. La superficie nunca volvió a ser igual cuando los dinosaurios dominaron la Tierra. O cuando la vida salió de los océanos. O cuando el hielo cubrió los continentes. Y ahora llega otro cambio. Uno que emerge desde abajo. Uno que ha esperado demasiado tiempo. Escucha. Escucha profundamente. ¿Oyes ese latido? ¿Ese pulso que parece venir de todas partes? ¿Esa vibración que sientes cuando te acercas a un lago y el agua no se mueve? Ese es el corazón del durmiente. Y está marcando un ritmo nuevo. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. El mundo no es lo que parece. Los lagos no son lugares tranquilos. Las criaturas que emergen no son errores, ni mitos, ni engaños. Son avisos. Si quieres que revele los manuscritos completos del durmiente, las historias de las cámaras subterráneas, los pueblos que desaparecieron cerca de lagos o las criaturas que nunca regresan al agua. Suscríbete ahora mismo a Te Cuento un Histocuento. Dale me gusta. Comparte este relato con quienes estén preparados para la verdad. Y recuerda. Hay puertas bajo el agua. Puertas que llevan milenios cerradas. Puertas que empiezan a abrirse. Y cuando la oscuridad del fondo del mundo se mezcle con la superficie, solo quedarán dos tipos de personas. Los que lo sabían. Y los que no estaban preparados.